Buenos días. El día de hoy vengo más fresco porque ahora sí me traje mi termo. No es poquito, es un buen, lleno de hielos. Así por dentro te refrescas y ya por fuera pues ni se siente el calor, ¿verdad? Gloria a Dios por el que inventó los termos. Bien, hoy vamos a continuar. Estamos estudiando la serie que tiene por título Para la Gloria de Dios y estamos profundizando en entender todo este concepto de lo que es glorificar a Dios. Hemos estado analizando el tema de los débiles y los fuertes en la fe. La semana pasada consideramos un ejemplo práctico y lo analizamos viendo lo que es un criterio común entre los que se consideren fuertes en la fe a la hora de decidir lo que van a hacer en una fiesta secular, ¿verdad? Vimos que el ejemplo que tomamos, del cual también vamos a partir el día de hoy, dijimos que debemos imaginarnos que alguien que no es cristiano invita a su fiesta, una fiesta secular, invita a un fuerte en la fe y a un débil en la fe. Es una fiesta que no tiene como propósito la inmoralidad ni el desenfreno, no tiene como propósito embriagarse, no tiene como propósito hacer cosas indecentes. Es una fiesta donde las canciones no son inmorales, no te incitan a hacer actos inmorales. Va a haber alcohol, pero no para embriagarse, ¿verdad? Incluso podríamos hablar de una fiesta donde hay familia. Vimos que es común que en nuestra ciudad, en nuestro contexto cultural, se den ese tipo de fiestas. Y es común también que los cristianos sean invitados. Vimos que el débil y el fuerte, en nuestro ejemplo, el débil y el fuerte ya están en la fiesta, empieza a sonar la música y empiezan a servir las bebidas con alcohol. El fuerte en la fe, que según la definición de Pablo y el original, el fuerte en la fe es el que tiene doctrina correcta, tiene ganas de bailar, ya empezó la música, y también tiene calor y las cervezas están bien heladas, ¿verdad? El débil, quien no tiene doctrina correcta, según el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el original, considera que bailar canciones seculares es pecado y que beber cerveza también es pecado. Dijimos que nuestro ejemplo, ni el fuerte ni el débil conocen a todos los invitados. También debemos recordar que bailar y beber alcohol son temas de adiáfora. La Biblia no ordena ni prohíbe beber alcohol. La Biblia no ordena ni prohíbe bailar música secular. Sí prohíbe la Biblia embriagarse. Sí prohíbe la Biblia la inmoralidad, ¿verdad? Entonces, si se bebe alcohol pero no te embriagas, no es pecado. Si bailas pero no cometes inmoralidades, no es pecado. Y recordemos el mandato que todo cristiano debe cumplir en 1 Corintios 10, 31 al 33. Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Entonces, tienes a los dos cristianos en la fiesta y la pregunta es, ¿cómo pueden ambos cristianos glorificar a Dios? Tanto el fuerte como el débil. Y la semana pasada vimos el caso del fuerte en la fe y el criterio que se puede tomar, que vimos que es un criterio equivocado, un criterio que te lleva a desobedecer a Dios, aunque si no analizas con profundidad, te podría decir que no hay nada malo en ese criterio. Lo voy a mencionar brevemente como contexto porque hoy vamos a estudiar al débil en la fe. El fuerte en la fe puede pensar, me gusta mucho bailar, tengo muchas ganas de bailar y bailar no es pecado. Y lo que dice es correcto, bailar no es pecado. También piensa, hace mucho calor, tengo mucha sed y beber alcohol no es pecado. Es correcto que beber alcohol no es pecado. Dice, yo vine a divertirme y eso es lo que voy a hacer. No estoy haciendo nada malo. Digamos, es un criterio que a simple vista dices, pues es cierto, no tiene nada de malo que tomes, no tiene nada de malo que bailes, mientras no hagas lo que la Biblia prohíbe. Vas a divertirte en la fiesta, ese es tu propósito, pues diviértete.
Pero vimos que el problema es que esta persona, que se dice fuerte en la fe, va a la fiesta pensando en él mismo, ¿verdad? Y en su propio beneficio. Y olvida por completo el mandamiento que acabamos de leer, que ya sea que comas o que bebas o cualquier otra cosa, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Entonces, asistir a la fiesta no se trata de ti, se trata de glorificar a Dios. Y respondimos las quejas más comunes. Entonces no puedo hacer nada, ¿acaso no tengo derecho a divertirme? Es el cristiano débil el que tiene que cambiar, no yo. Me estás diciendo que por culpa del débil no puedo divertirme. Me estás pidiendo que sea un hipócrita. Y analizamos y demostramos con la Escritura que desde el momento en el que el débil, el fuerte en la fe, no está dispuesto a sacrificarse por el bien de su prójimo y al mismo tiempo afirma que ama a Dios, en ese momento él es el hipócrita ya. Porque no puedes decir que amas a Dios y desobedecer su palabra, ¿verdad? Amar a Dios implica que vas a estar dispuesto a sacrificar tu libertad por el bien de tu prójimo. Entonces, no es un hipócrita el que se abstiene de bailar para no hacer tropezar a su hermano débil. Es hipócrita el que dice que ama a Cristo, pero no está dispuesto a obedecer lo que Cristo mismo ordenó. Vimos también que el apóstol Juan enseña que si odias a tu hermano, y vimos lo que eso significa en el original, amarlo menos porque amas más otra cosa, eso es menospreciar, que la Biblia dice literalmente, el fuerte no debe menospreciar al débil. Dice el apóstol Juan que si menosprecias a tu hermano estás en oscuridad, no andas en la luz, sino que estás en la oscuridad. Entonces, por el bien del fuerte en la fe, debe ser confrontado con su pecado, aunque se enoje, ¿verdad? Aunque tropiece, porque se obedece primero a Dios antes que a los hombres, y se debe confrontar el pecado. Entonces, si el que se considera fuerte en la fe menosprecia a su hermano débil, entonces debe ser confrontado por su pecado. Demostramos entonces que si el fuerte toma ese criterio de que tomar no tiene nada de malo, bailar no es nada malo y él se va a divertir, eso lo va a llevar a provocar tropiezos, a desobedecer a Dios y a hacer lo opuesto a glorificar a Dios, que es mancillar el nombre de Cristo. Entonces, su supuesta libertad, que en ese momento ya es hipocresía, lo lleva a desobedecer a Dios, aunque parece que no está haciendo nada malo. Ahora, el día de hoy consideremos ahora uno de los criterios más comunes que usan los débiles en la fe. La manera en que se argumenta, la manera en que concluyen que un cristiano no debería de hacer eso. Y lo sé no porque me lo contaron, sino porque yo ya les confesé, yo era débil en la fe. Y esto que les voy a contar son cosas que yo hacía. Y no me siento orgulloso de eso, por supuesto, que no me siento orgulloso de eso. Pero fue un proceso cambiar y entender qué es lo que la Biblia enseña. Entonces vamos a pasar por ahí, así como dije en el caso del fuerte, tenemos que entender el razonamiento del que se considera fuerte en la fe. Tenemos que entender la manera en que llegan a caer en libertinaje, supuestamente haciendo algo que no está prohibido en la Biblia. Recuerden que el libertinaje es libertad sin restricción. Somos libres, pero no para hacer lo que tú quieras. Eres libre para obedecer a Cristo, ¿verdad? El libertinaje es decir, yo voy a ser libre sin restricciones. Y esa es la ironía, que el que se considera fuerte en la fe termina cayendo en libertinaje y desviándose en cosas que no debería de hacer. Ahora, en el sentido contrario, tenemos al débil en la fe, que en lugar de caer en libertinaje, cae en legalismo. Lo opuesto completamente. Y también lo hace con buenas intenciones. Su razonamiento también puede parecer perfectamente bíblico, perfectamente razonable. Y a pesar de tener buenas intenciones, caen en errores graves que los lleva también a lo opuesto de glorificar a Dios. Mancillan el nombre de Dios. Entonces, antes de empezar a estudiar, como acostumbramos, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, que si no fuera por tus misericordias no estaríamos aquí. Ayúdanos a escudriñar tu palabra de manera que podamos entender. Es tu Espíritu Santo quien nos ilumina la mente para que entendamos. Ayúdanos a entender. Persuádenos de la verdad de tu palabra, a pesar de nuestros prejuicios o lo que hayamos aprendido en cualquier otro lugar, Señor, que dimos por hecho que era verdad.
ayúdanos a contrastarlo con tu palabra. Y si lo que sabemos o creemos saber no va de acuerdo a tu palabra, ayúdanos a desechar ese conocimiento y adquirir el que viene de tu palabra, Señor. Danos la sabiduría que viene de lo alto. Ayúdanos a quitarnos la sabiduría de este mundo, aunque la hayamos adquirido con buenas intenciones. Ayúdanos a comprender lo que dice tu palabra en estos temas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, así como hice la aclaración antes de hablar del tema de los fuertes, y dije, ya sé que se van a enojar, ya sé que no les va a gustar. Lo mismo digo hoy para los débiles, ya sé que se van a enojar, y ya sé que no les va a gustar, pero es algo que tienen que escuchar. Y no voy a tratar de convencerlos, simplemente voy a poner los argumentos que demuestran que el criterio que vamos a analizar está equivocado, aunque así te hayan enseñado en otra parte. Quizás los que nos escuchan en línea, quizás así te enseñaron. Y yo he escuchado este argumento, es que quien me lo enseñó, el que era mi pastor, era un siervo de Dios. Él no hay ninguna forma de pensar que él me dijo mentiras. Bueno, con muy buenas intenciones podemos cometer graves errores. Ninguno estamos exentos a equivocarnos, por eso lo que manda es la escritura, no la personalidad o el historial de un individuo, ¿verdad? Por más buena gente que haya sido algún pastor o quien te enseñó, quien manda es la escritura, no lo que diga ese hombre o esa mujer. Por eso tenemos que ir a la escritura y desaprender lo que nos hayan enseñado que no va en armonía con la Biblia. Así que mi intención no es molestar a nadie, pero tenemos que decir la verdad. Así como se la dije a los fuertes en la fe, ahora tenemos que verlo en el sentido de los débiles. Así que retomando el ejemplo inicial, el fuerte en la fe, dijimos, es el primero que tiene que tomar la decisión, porque él tiene ganas de bailar y ya está la música y tiene mucha sed y las cervezas están bien heladas, ¿verdad? Pero mientras el fuerte está pensando en qué decide, ¿qué hace el débil? ¿Qué hace el débil en una fiesta secular? Pues nomás ve, ¿verdad? Hay muchos de esos, aunque no sean débiles en la fe, pueden ser incrédulos. Pero siempre que hay baile, están los que bailan y los que ven a los que bailan, ¿verdad? Y a veces te diviertes más viendo cómo baila la gente que si tú estuvieras bailando, porque hay cada persona, hay cada estilo que dices, órale, aprendes. Estar observando a las personas cómo bailan, digo, yo me acuerdo mucho y le decía a mi esposa, si te fijas cómo en las películas cuando bailan la gente está feliz, los pasan sonriendo y están disfrutando el momento, pero ¿has visto cómo baila la gente aquí? Están serios, callados, hasta parece que están enojados, bien callados, concentrados. Y dices, oye, los obligaron, los forzaron, ¿por qué están bailando? Pero lo están disfrutando, pero sus caras no lo dicen. Están bien concentrados y tienen sus propios pasos y sus propios ritmos. Tú puedes ver las parejas que sí se conocen y tienen su propia forma personalizada de bailar. Y hay quienes dicen, ese no sabe bailar, le echa ganas, pero no se le da. Y es muy entretenido estar viendo, pero si te fijas, el débil no hace nada más que ver, ¿verdad? Porque a él no le va a preocupar ponerse a bailar porque para él bailar es pecado. Él no va a estar pensando en las cervezas bien heladas porque para él tomar cerveza es pecado porque tiene alcohol, ¿verdad? Quizás agarra un refresco. Pero entonces, aparentemente no hace nada, pero sí está examinando lo que pasa, ¿verdad? Y lo digo por experiencia propia. Para mí, ver a la gente bailar, ver a la gente tomar, para mí era prácticamente estar de acuerdo con el mundo. Es decir, tú sabes las cosas que el mundo hace, y yo venía de esos ambientes. Dios me sacó de esos lugares. Para mí era claro que andar bailando y tomando era algo equivocado, porque esa es la vida que yo llevaba. Entonces, para mí, ver que la gente baila y toma, digo, son cosas del mundo. Son cosas que yo ya dejé atrás. Son cosas a las que no voy a volver. ¿Me explico? Entonces, cuando estás viendo a la gente, lo ves desde una perspectiva de que dices, mira, quizás están llenos de problemas, quizás todo está mal, pero aquí se olvidan de esos problemas. Y es una de las motivaciones más fuertes para ir a bailar y a tomar, escaparte de la realidad.
Le agregan después droga y muchas otras cosas, pero es un escape a la realidad. Hay personas que esa es su única forma de obtener felicidad y están esperando que llegue el fin de semana para poder tomar y poder bailar y olvidarse de las cosas cotidianas que tienen que enfrentar, porque su vida en realidad es miserable. Entonces, cuando tú estás viendo a los que bailan, ¿qué crees que pasa cuando el débil está viendo lo que el mundo hace y de repente identifica a un cristiano ahí en la pista? Dices, ¡ah! Y checas primero si viste bien, ¿verdad? No puede ser, no puede ser el hermano fulanito de tal. Y no te lo guardas para ti. A los de la mesa, ¿ya viste quién está en la pista? Y peor si era un hermano que no está con su esposa, sino con otra señora, es peor el escándalo. Y no falta el que dice en la mesa, sí, y yo también lo vi en la mesa con la cerveza. No, 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 no. La fiesta ya no importaba, lo importaba es lo que acababas de encontrar. El terrible testimonio. Pensabas, ¿qué testimonio de este hermano, de esta hermana que está aquí haciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Si yo encontraba un cristiano bailando, bebiendo alcohol, desde ese momento para mí era un falso cristiano. Era un falso cristiano. Ni me lo cuestionaba, es un hecho, Dios lo exhibió, Dios lo entregó en mis manos, ahora yo veo la verdad. Ahora yo veo que es un hipócrita. ¿Por qué? Porque para mí esas cosas son del mundo. De hecho, yo me acuerdo mucho, recién entrando a la vida cristiana había un hermano en Cristo, me acuerdo que se llamaba Paul. Y yo le decía, pero vivimos en México. ¿Por qué Paul? ¿Por qué no Pablo? No sé, me pusieron Paul. Y Paul, yo lo consideraba como un cristiano genuino. Dedicó mucho tiempo y tuvo mucha paciencia respondiendo preguntas mías y preguntas de mi familia que recién empezábamos a caminar en la vida cristiana. Y sabía mucho de Biblia. Lo que le preguntabas te respondía. Digo, yo tampoco sabía mucho, las preguntas que yo hacía pues eran básicas, pero era de los pocos a quien le preguntaba si te respondía. Y le dedicó meses a mi familia. Terminaba la reunión, íbamos a comer, invitábamos a Paul y nada más era estarlo bombardeando con preguntas. ¿Y qué dice la Biblia de eso? ¿Y qué dice la Biblia del otro? Y del vudú, y de la magia negra, y puras preguntas así de ¿qué pasa cuando te mueres? Y los fantasmas, y tenía respuestas a todo, nos daba respuestas muy buenas. Y decía, este es un verdadero cristiano, hasta que después de varios meses llegamos al punto del baile de la cerveza. Y él me dijo, bailar no es pecado, tampoco beber alcohol es pecado. Es más, yo bailo en las fiestas y yo bebo cerveza en las fiestas. Y para mí eso fue un golpe muy duro. Desde ese momento me decepcioné completamente de él. Y no puede ser que yo vengo de ese mugrero, ahora soy de Cristo, no quiero saber nada de esas cosas. Y tú me dices que no tiene nada de malo. Dios me sacó de ahí. Yo sé que ahí pasan muchas cosas malas. Yo sé que hay muchas inmundicias en esos ambientes. Y tú me dices que no tiene nada de malo que un cristiano baile y tome. No puede ser. Y me decepcioné completamente de él. Y él se mantuvo firme en su postura. Y yo decidí no volver a cruzar palabra con él. No quería volver a saber nada de él. Para mí era imposible imaginarme a un cristiano bailando y tomando. No lo podía creer. Y él intentó retomar las pláticas, no, lo ignoré, mi familia lo ignoró, lo ignoramos, se cansó de insistir y ya no supimos nada de él. Y yo dije, yo tengo que conseguirme amigos que realmente sean cristianos, no falsos cristianos que pretenden decirme que como yo vivía antes no tiene nada de malo. Así que se volvió un criterio para empezar a escoger mis amistades. ¿Bailas? ¿Tomas? Para mí no eres cristiano. Después, años después, me llegó el rumor, nunca supe si fue cierto. Me dijeron, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de Paul? Ya no es cristiano, se fue al mundo. Y yo dije, pues sí.
Era lógico que eso iba a pasar, porque él afirmaba que bailar y tomar alcohol no era pecado, ¿verdad? Entonces, yo traté de juntarme ahora con personas cristianas donde me congregaba que estuvieran de acuerdo conmigo, que son cristianos que tienen muy claro que ellos no bailan y no toman, porque eso claramente está mal, ¿verdad? Y empezando a avanzar un poco en el conocimiento que adquiría, escuché un predicador decir que ya no somos del mundo y que el cristiano no tiene nada en común con el mundo. Y es cierto, la Biblia lo enseña, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De hecho, ser santos implica que fuiste sacado del mundo. Por lo tanto, no debe de haber nada del mundo en nosotros. Entonces, desde mi perspectiva, empiezas a pensar, y junto con otros cristianos que pensábamos igual con respecto a bailar y tomar, pues empezando a razonar dijimos, oye, yo vengo del mundo donde eso se hacía, ahora soy de Cristo, no lo hago. Si no somos del mundo, pero hay un punto en el que yo hago lo mismo que el mundo, eso implicaría que estoy haciendo amigo del mundo en ese tema. ¿Me explico? Porque si yo estoy llamado a no hacer lo que el mundo hace y el mundo se junta a bailar y a tomar, entonces cualquier cristiano que baila y toma está teniendo amistad con el mundo. Tienen un punto en común, un punto en el que los dos disfrutan. Porque tú ves a los cristianos bailando y tomando y ya no hay distinción entre quién es cristiano y quién no lo es. Están haciendo lo mismo en la fiesta. Yo decía, eso es estar en amistad con las cosas del mundo. ¿Tiene sentido? Y si vamos a la Escritura, Santiago 4, 4 al 10 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros, pero Él nos da más gracia? Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense en las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Así que yo pensaba, ok, todos esos que bailan y beben alcohol se han hecho amigos del mundo. Por lo tanto, estos pasajes, estos versículos hablan de ellos. Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿verdad? Entonces, todos esos que bailan y toman se han hecho enemigos de Dios. ¿Se entiende? Decía, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Amén y amén. ¿Se entiende el razonamiento? Estás teniendo amistad con el mundo, te estás haciendo enemigo de Dios. Nada de que estás disfrutando y bailando y cantando. ¿Qué te pasa? Reconoce tu miseria, llora, lamentate, que tu risa se convierta en llanto y tu alegría en tristeza. Es la única forma en que un cristiano podía salir de esos ambientes. Y yo decía, aquí está la evidencia bíblica, ¿verdad? Luego, me enseñaron que estamos en guerra con la carne. No debemos hacer lo que la carne quiere, debemos hacer lo que el Espíritu quiere. Entonces te pones a razonar. Bailar y beber alcohol son del Espíritu o de la carne. No voy a decir que es del Espíritu, ¿verdad? Es de la carne. Entonces, cuando bailas y bebes alcohol, estás haciendo las obras de la carne, porque es lo que la carne quiere que hagas y tú le haces caso, ¿verdad? Entonces, mi carne quiere bailar, mi carne quiere tomar alcohol. ¿Se entiende? Ahora vamos a lo que dice la Escritura en Romanos 8, versículos 5 al 8. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Pausa. Ok. Los que viven conforme a la carne fijan su mente en los deseos de la carne. El que está diciendo, ya quiero ir a bailar y quiero ir a tomar, ¿qué está haciendo? Si bailar y tomar son cosas de la carne y tú fijas tu mente en eso, dice,
Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está el problema con bailar y tomar alcohol. Son cosas de la carne. Y si tú fijas tu mente en las cosas de la carne, te vuelves enemigo de Dios. Ahora vamos al versículo 12 al 14. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces la conclusión es muy simple. Todos esos que bailan y toman alcohol fijan la mente en los deseos de la carne. Si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Ustedes no son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, no son hijos de Dios. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Dices, pues está en la Biblia, ¿verdad? ¿Puedes ver entonces la conexión? Bailar y tomar alcohol te descalifica como hijo de Dios. Es un pecado grave porque estás en la carne. No estás en el Espíritu. Te vuelves enemigo de Dios porque te has hecho amigo del mundo. De ahí la conclusión es, los cristianos no bailan. Los cristianos no beben alcohol. ¿Verdad? Y decía yo, es bíblico. Es bíblico. Y estos son los argumentos que escuchan los cristianos en muchas congregaciones. Y le agregas al mismo contexto que yo tenía, yo vengo de esas cosas, Dios me sacó de esas cosas, la Biblia es clara, que no hagas las cosas de la carne, que no seas amigo del mundo. Es muy fácil concluir, ningún cristiano debe bailar, ningún cristiano debe beber alcohol, ¿verdad? Así es como se afirma a los cristianos a entrar al legalismo. Porque en ningún lado la Biblia prohíbe bailar. En ningún lado se prohíbe beber alcohol. Ya caíste en el extremo legalista. No en el libertinaje como el fuerte en la fe, que dice yo puedo divertirme y usar mi libertad sin restricción. No, ahora al revés. Le agregas cosas a la Biblia que Dios no ha dicho y las elevas al grado de la Escritura. Y dicen, sí, no hay un versículo que diga no bailaréis. No hay un versículo que diga no beberéis alcohol. Pero son obras de la carne y esas claramente están prohibidas. ¿Se entiende? Entonces, quien tiene el contexto como yo lo tenía, encuentra toda la justificación que necesitaba. Para que cuando yo vea a un cristiano en la pista de baile o lo veo con una cerveza en la mano, para mí deja de ser cristiano. Y entonces toman su bandera. Y cuando hay eventos y ven a los cristianos, sacan su bandera y dice, son falsos cristianos. Y están muy seguros y convencidos de lo que dicen. Y cuando les dices, es que hay que tomar base en la Biblia, yo estoy usando la Biblia. Entonces el criterio es así. Cuando está en la fiesta, el débil en la fe ve que ya están sirviendo las cervezas bien frías, que la música ya está bailable y empiezan a bailar la gente y empieza a tomar. El cristiano débil piensa bailar y beber alcohol son cosas de la carne. Los cristianos no deben hacer las cosas de la carne, por lo tanto los cristianos no bailan y no beben alcohol. Ese es el criterio. Ese es su pensamiento. ¿Puedes ver el error en ese criterio? Porque hay errores, muchos. Todos aquí ya deberían de ver cuál es el problema con los versículos que yo les cité y cuál es el problema del razonamiento que yo seguí. Así que pon esto a prueba. Si no puedes ver claramente el problema, tienes un problema. Porque el problema es muy evidente. Y hemos hablado de eso aquí año tras año, tras año y tras año. Pero también sé que por experiencia que cuando a los cristianos les llevas este tipo de interpretaciones, dicen, pues está en la Biblia.
Me estás leyendo versículos bíblicos. Lo que me dices es bíblico. Pero cometen un serio error. Porque si tú sigues al pie de la letra este criterio, bailar y beber alcohol son cosas de la carne. Por lo tanto, los cristianos no pueden hacer las cosas de la carne. Los cristianos no bailan y los cristianos no beben alcohol. Ya desobedeciste a Dios al momento en que usaste ese criterio. Recordemos lo que dice en la Escritura. Vimos la responsabilidad del débil y lo vimos al iniciar. No puedes condenar al que lo hace. La responsabilidad del débil es que en los temas de adiáfora no puedes condenar al que sí hace lo que tú has decidido no hacer. ¿Me explico? Recordemos que bailar y beber alcohol no son mandatos bíblicos. Ni los manda ni los prohíbe. Por lo tanto, son temas de la adiáfora. ¿Verdad? Romanos 14, 3 al 4. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces, cuando dice aquí, el que no come de todo, en el contexto que estudiamos de lo que habla el apóstol Pablo, ese es el débil en la fe, el que no tiene una doctrina correcta. El débil en la fe dice, no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Condenar, el griego, juzgar, decidir, llegar a una conclusión, puede ser en sentido positivo o en sentido negativo. Cuando tú juzgues y dices es inocente, es un sentido positivo. Cuando juzgas y dices es culpable, es sentido negativo. Por eso se nos traduce como condenar. Cuando el débil en la fe, en temas de adiáfora, ve al hermano que sí hace las cosas que él no hace y lo juzga y concluye que ha hecho mal, lo condena. Y desde el momento en que lo condenó, ya pecó contra lo que está escrito aquí. Porque el mandato es, no debe condenar al que lo hace. Versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al siervo del otro? O sea, Pablo le dice al débil, ¿quién eres tú para andar juzgando a tu hermano en temas de adiáfora? ¿Por qué? ¿Por qué lo juzgas? Es cierto que los cristianos no debemos vivir conforme a la carne. Eso no es un problema en el criterio que ellos usan. El problema está cuando dicen bailar y beber alcohol son cosas de la carne. Porque eso no es bíblico. Ese es el principal problema. Bailar y beber alcohol son cosas de la carne. No, eso es falso. ¿Cómo que es falso? ¿A poco es del espíritu? No, déjame explicarte. Hay que ir a la escritura y ver si tu conclusión es correcta. Por ejemplo, empecemos con el caso de bailar. Consideremos algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, las mujeres bailaron en señal de agradecimiento y alabanza a Dios. Éxodo 15, 20 al 21. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderos, Miriam les cantaba así. Canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Ok, ya estoy escuchando a los que piensan, pero espérame, ellos están danzando para el Señor. No es lo mismo que estar en una fiesta, ¿verdad? No me digas que está la música y están danzándole al Señor. No, espérame. Mi argumento no es que son lo mismo. El punto es que lo que se nos traduce aquí como danzar en hebreo, se traduce como baile o danza. Baile o danza. Según el hebreo se puede traducir que Miriam y las mujeres estaban bailando o que estaban danzando, ¿verdad? Y también conozco a la perfección el argumento de que no es lo mismo bailar que danzar. Y tienen toda la razón, no es lo mismo. Mi punto aquí es que el hebreo se puede traducir de ambas formas, bailar o danzar. Pero ¿cuál es el sentido de estos pasajes? ¿Están bailando o están danzando? Entonces hay que investigar en el contexto y en distintos sitios web y distintas investigaciones tú puedes llegar a esta conclusión que estoy resumiendo. Bailar. Fíjate bien, se refiere a moverse al ritmo de la música de manera alegre y sin pretensiones artísticas. Es más libre y no requiere de una estructura específica. Por lo general, se baila para entretenerse o para expresar alegría. Eso es bailar. Danzar. Danzar, en cambio, implica una interpretación más formal y estructurada.
La danza sigue patrones específicos y puede tener un valor estético. A menudo la danza tiene un mensaje de fondo y puede ser parte de tradiciones culturales o rituales. ¿Ok? Bailar es algo espontáneo para entretenerte, para expresar alegría. Danzar es algo que sigue un patrón, que puede ser artístico o cultural. Por ejemplo, cuando tú ves una danza folclórica, no la calificas como un baile folclórico, porque la danza folclórica ensayaron y tiene toda una coreografía y es un sentido cultural y algunos tienen mensaje de fondo. Cuando tú vas a ver el Lago de los Cisnes, ¿verdad? Y ves a las bailarinas, no están bailando aunque se les llama bailarinas, eso cae en la categoría de danza artística. Entonces, regresemos al caso de Miriam, hermana de Moisés, era mayor que Moisés y Aarón, que danzaban, según el hebreo, o que bailó con todas las mujeres. ¿En qué categoría cae? ¿Como algo espontáneo para mostrar alegría? ¿O como algo estructurado, artístico, que tiene que ver con cultura? Claramente se especifica que es por alegría. No dijeron, a ver muchachas, vamos a ensayar, esta es la coreografía, para que cuando salgamos de Egipto y se presente la ocasión, todas nos veamos bien uniformes y bailemos y dancemos como es. No, es algo espontáneo. Ahora, entendiendo esa diferencia, vamos a otros ejemplos bíblicos. El pueblo de Dios en el futuro, en Jeremías 31:13. Profecía, dice, entonces los jóvenes danzarán con alegría, las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertirá su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en alegría. Aquí cae en la categoría de baile o en la categoría de danza. Es por alegría. Están bailando. El caso del hijo pródigo, Lucas 15, 25 al 27. Cuando el hijo pródigo regresa, el papá hace una fiesta. Dice, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, él respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Aquí la palabra danza en griego es baile. ¿Qué había en la fiesta cuando regresó el hijo pródigo? Música y baile. Ok. En el caso de Miriam y las mujeres, cuando bailaron, ¿estaban haciendo una obra de la carne? No. Estaban agradeciendo a Dios y alegres por lo que Dios se había hecho. En la profecía que dice Dios que las jóvenes bailarán y los jóvenes y los ancianos también, ¿están haciendo una obra de la carne? No. Están bailando, pero no es una obra de la carne. Cuando se hace la fiesta porque regresa el hijo pródigo y hay música y baile, ¿están haciendo una obra de la carne? No, no es una obra de la carne. Entonces, decir que bailar es una obra de la carne es un error. ¿Se entiende? Bailar no es en sí mismo una obra de la carne. Luego, el caso de beber alcohol. ¿Es beber alcohol una obra de la carne? No. Vamos a los pasajes que lo demuestran. Vamos a Deuteronomio 14:26. Fíjate bien lo que Dios les permite hacer. Deuteronomio 14:26 dice, con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste, vacas, ovejas, vino u otra bebida fermentada. Y allí, en presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comerán y se regocijarán. Dios les está diciendo, con este dinero vas y cómprate lo que quieras. Entre eso que quieras puede ser vino o cualquier otra bebida fermentada, o sea, alcohol. ¿Verdad? Y comerás en presencia del Señor y te regocijarás tú y tu familia. ¿Estás diciéndome entonces que Dios les dijo, irán a hacer una obra de la carne y en mi presencia se van a regocijar? No, no puede ser. Dios les dice, tú puedes ir a comprar vino, cualquier bebida fermentada, tú y tu familia se van a regocijar en mi presencia. Si beber alcohol fuera una obra de la carne, Dios no les diría eso. Ahora, Deuteronomio 7, 12 al 13. ¿Qué pasa si cumplías la ley? Deuteronomio 7, 12 al 13. Si prestas atención a estas leyes
las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, también el fruto de la tierra que juró a sus antepasados que te daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino, el aceite, las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. ¿Qué va a bendecir Dios si cumples la ley? El vino. Pero si el vino es una obra de la carne, beber alcohol es obra de la carne, ¿Dios bendeciría el vino? Por supuesto que no lo haría, ¿verdad? Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, ¿verdad? Si beber alcohol es una obra de la carne y Jesús convirtió el agua en vino para que todos en la fiesta beban, ¿Jesús les dio los medios para que todos pecaran? Por supuesto que no. No tiene sentido decir que beber vino es una obra de la carne porque Jesús convirtió el agua en vino para que la fiesta continuara. En la última cena, Mateo 26, versículo 27 al 28. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. La pregunta es, ¿qué había en la copa? ¿Podemos saberlo? Nuestras traducciones al español no lo especifican. Traducciones en inglés sí lo especifican. Vamos al original. La palabra copa en griego se traduce como copa de vino. ¿Qué bebieron en la última cena? Vino. ¿Me estás diciendo que Jesús hizo una obra de la carne al beber vino y no contento con eso les dijo, beban de ella todos ustedes? Eso sería absurdo. Si beber vino es una obra de la carne, Jesús bebe vino y le dice a los que están con él que también beban, eso sería gravísimo. Jesús no sería Dios, ¿verdad? Pablo, 1 Timoteo 5:23, consejo a Timoteo, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Está diciéndole a Pablo le está diciendo a Timoteo que peque haciendo las obras de la carne porque le dijo que bebiera vino. No. Por último, fíjate lo que Dios mismo hará en el banquete cuando Él regrese. Isaías 25:6. Sobre este monte, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, las mejores carnes y vinos selectos. Dios mismo va a preparar esos vinos, añejos y selectos. ¿Estás diciéndome que beber vino es una obra de la carne? Es absurdo. ¿Te das cuenta? El razonamiento que tomamos, bailar y beber alcohol son una obra de la carne, es contrario a la Escritura. Si alguien afirma eso, va a tener que afirmar que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque al beber vino y hacer que otros beban vino, está pecando él y haciendo pecar a todos los demás en la última cena y en las bodas de Caná. Lo cual estoy seguro que ninguno de mis hermanos estaría dispuesto a afirmar semejante cosa. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Cuando yo te dije, a ver, es que bailar y beber alcohol es amistad con el mundo. No, no es cierto. Y yo voy y te leo el pasaje que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Eso es eisegesis. Yo no estoy leyendo el pasaje y de ahí concluyo que no debo beber vino ni bailar. No, yo dije, no debo bailar, no debo beber vino y luego voy a la Escritura para soportar mi idea. Eso es eisegesis. Tomar mi idea y buscar algún versículo que la apoye. Y al hacer eso, niego todos estos pasajes que acabo de leer. Cuando digo bailar es una cosa de la carne y la Biblia dice que no hagas las cosas de la carne, sí, la Biblia dice eso. Pero ¿cómo llegaste a la conclusión de que bailar es una obra de la carne? Sobre todo después de lo que leí. Ahí está el problema, también es eisegesis. Yo llegué a mi conclusión y nada más busco un versículo que diga lo que yo ya dije. Yo ya me inventé que el baile es una obra de la carne. Ya me inventé que tomar vino es una obra de la carne. Y con eso que ya me inventé, que no lo saco de la Biblia, voy a la Biblia y digo versículos que digan lo que yo ya dije. Y parece bíblico, pero no es.
no es. Entonces, resolvamos este tema. ¿Está mal tomar vino? No. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. La prohibición es, no te emborraches, no te embriagues. Pero el mismo Señor va a hacer vinos añejos y selectos para su pueblo. El mismo Señor le dijo a los israelitas, compra lo que tú quieras, vino o cualquier bebida fermentada, y tú y tu familia gózate en mi presencia. ¿Te das cuenta del legalismo? Mi conclusión, porque para mí es un problema, busco versículos que justifiquen mi conclusión y luego se lo impongo a los cristianos. Porque eso es lo que a mí me parece mejor. Hipócrita. Eso es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Hipócrita. Porque pones tradiciones humanas invalidando la ley de Dios. Ya le dijimos hipócrita al fuerte que dice que puede hacer lo que él quiera porque es libre. El débil que se pone a decir que los cristianos no beben alcohol y los cristianos no bailan es también un hipócrita. Porque está tratando de elevar sus cosas humanas al nivel de la palabra de Dios. Así que está equivocado. Pero, ¿por qué bailar no es una obra de la carne? ¿Por qué beber alcohol no es una obra de la carne? Además de que ya te mostré que bailar no es un problema en sí mismo, ni beber alcohol es un problema en sí mismo, por todos los pasajes que leímos sobre el baile y sobre beber alcohol y el vino y otra bebida fermentada. El problema es que piensan que carne es igual a cuerpo. Y eso es un error muy común. Cuerpo no es lo mismo que carne. Sí, yo sé que el cuerpo tiene carne, ¿verdad? Y eso es lo que genera la confusión. Pero cuando la Escritura habla sobre la carne, no está hablando del material que tenemos en el cuerpo. Está hablando de la naturaleza pecaminosa. ¿Me explico? Cuando tú haces una equivalencia entre carne y lo que el cuerpo quiere, dices, entonces lo que el cuerpo quiera es una obra de la carne. Mi cuerpo, cuando oye la música, quiere bailar. ¿Es la carne? Cuando la cerveza está bien helada y tengo sed y me la quiero tomar, es la carne. Pero ese es el error. No, cuerpo y carne no son lo mismo. Porque puedo ponerte otro ejemplo. ¿Qué pasa si un esposo casado con una esposa es atraído físicamente por su esposa? Y físicamente quiere tener intimidad con ella. Mi pregunta es, ¿eso es una obra de la carne? ¿Sí o no? Dicen, a ver, es del cuerpo, ¿verdad? Entonces es la carne. No, error. Esa es la parte que tenemos que entender. Vamos a Romanos 6, versículo 12 y 13. Fíjate bien, dice Pablo, por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Fíjate bien, los miembros de tu cuerpo no los uses para el pecado. Los miembros de tu cuerpo, úsalos para la justicia. ¿Los miembros de nuestro cuerpo son malos? No. Nuestra naturaleza pecaminosa que se activa en nuestro cuerpo, eso es lo malo. Cuando usamos nuestro cuerpo para hacer lo malo, estamos haciendo las obras de la carne. No porque son deseos del cuerpo, sino porque la carne, dice la Escritura, es opuesta a Dios. ¿Se entiende? Gálatas 5, 16 y 17. Dice así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Fíjate bien, el pasaje dice, los miembros de tu cuerpo no los uses para la injusticia. Los miembros de tu cuerpo, úsalos como instrumento de Dios para la justicia. ¿Se entiende? Tu cuerpo lo usas para mal o tu cuerpo lo usas para bien. ¿Cómo sé si lo que mi cuerpo quiere es de la carne o no? Porque dice Gálatas, la carne
es opuesta al espíritu. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. Si el esposo se siente atraído físicamente por su esposa y quiere intimidad con ella, ¿es una obra de la carne? No. ¿Por qué? Porque en ninguna manera se opone a lo que Dios ha establecido. Sigamos leyendo. Gálatas 5, 19 al 24. Las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok, entonces, si el esposo desea intimidad con su esposa, ¿es una obra de la carne? A ver, ¿es inmoralidad sexual? No, porque está casado con ella, ¿verdad? ¿Es impureza? No. ¿Libertinaje? Tampoco. ¿Idolatría? ¿Hechicería? ¿Discordia? ¿Celos? ¿Arrebatos de ira? No. No tiene nada de malo. Es más, el apóstol Pablo dijo, no se nieguen el uno al otro. No se separen, a menos que sea de común acuerdo para dedicarse a la oración. Entonces, cuando el esposo físicamente tiene deseo de intimar con su esposa, está haciendo algo correcto, aunque su cuerpo le está dando ese deseo. El problema no es el cuerpo, sino lo que haces con el cuerpo. Los deseos del cuerpo no necesariamente son cosas de la carne. ¿Se entiende? Lo que es de la carne es opuesto a Dios. Entonces, si alguien me dice la verdad y yo me enojo y me quiero desquitar, ¿eso es de la carne? Sí, porque ante la verdad yo no tengo por qué enojarme. Cuando alguien me hace algo y planeo mi venganza y siento aquí se siente que me quiero vengar, ¿eso es de la carne? Si te quieres vengar por mano propia, es una obra de la carne. La Biblia dice, no os venguéis, déjalo al Señor, ¿verdad? Pero si alguien me roba y me da mucho coraje porque me robaron y quiero ir a la policía a poner una denuncia y mi cuerpo me pide a gritos que vaya a poner la denuncia, ¿es una obra de la carne? No, porque estoy usando los medios correctos para que se haga justicia. ¿Te das cuenta? No todo lo que tu cuerpo desea es una obra de la carne. Ese es el principal error en la postura del débil, que dice, carne es igual a cuerpo. No es cierto. No es cierto. Lee Cantar de los Cantares. Muchos no se atreven a leer ese libro desde el púlpito por las cosas que dice acerca de la intimidad entre hombre y mujer en el matrimonio. Y nada de eso es impuro ni inmoral, porque está en el vínculo que Dios ha establecido, esposo y esposa. Y todo eso son deseos del cuerpo. Y nada de eso es desagradable a los ojos de Dios. Al contrario, glorifica a Dios. Entonces, mi hermano débil, estás muy errado cuando condenas al que baila sin hacer nada inmoral y al que bebe alcohol sin embriagarse. Al que condenas no ha hecho nada malo. El que debe ser condenado eres tú por desobedecer a Dios. En el análisis y el juicio de tu criterio se demuestra que no está mal al que lo viste haciendo usando su libertad. El que está mal eres tú. Y lo peor es que les encanta decirle a todos las cosas que ellos no hacen. Yo no tomo alcohol, yo no bailo. Como si fuese algo que dijéramos, wow, qué buen cristiano eres. ¿Qué dice la Biblia? Lo que has decidido tú para Dios, déjalo como algo entre tú y Dios. No tienes por qué andar demostrándole a todos tu justicia. Yo no bailo, ¿eh? ¿Sí sabías que yo no bailo? ¿Eh? Y tampoco tomo, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? Porque hay unos que sí toman, qué bárbaros. Hay unos que, mira, la carnota está baile y baile. Ya pecaste. Eso es lo irónico.
que el fuerte en la fe se siente libre y está pecando. Y el débil que se siente justo está pecando. Y eso es lo que más abunda. Deja que llegue Halloween. Dicen, Hernán, pero eso es de los demonios. Exactamente el mismo criterio, mi hermano. Si llega Halloween y yo agarro una gallina y le corto la cabeza y empiezo a hablar en latín aventando la sangre a todas partes, estoy haciendo algo mal. Por supuesto que estoy mal. ¿Me explico? Pero si es Halloween, y como dije, cristianos, sobre todo he visto en Estados Unidos, ok, es Halloween, no dudo que va a haber gente descabezando gallinas y lo que tú quieras. Pero ellos no están haciendo nada de eso. Visten a su hijo de Elías, incluso el torbellino abajo de donde lo subió, y le llevan a pedir dulces. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Dónde está lo inmoral? ¿Dónde está la perversión? ¿Cómo es eso contrario al Espíritu de Dios? No están haciendo nada indebido. Pero es que los brujos, deja que los brujos hagan lo que ellos quieran. No están haciendo nada que los brujos están haciendo. Ese criterio te llevaría a condenar a Jesús tal como los maestros y fariseos de la ley hicieron. Cuando dijeron, tu maestro se rodea de gente pecadora. Entra a lugares inapropiados y deja que prostitutas le toquen los pies, como la mujer que lavó los pies de Jesús. ¿Te acuerdas? El que estaba ahí le dijo, si este fuese un hombre de Dios, sabría qué clase de mujer lo está tocando. ¿Dónde andaba metido Jesús? En la casa de Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos. Y no lo invitó, Jesús se autoinvitó. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo Jesús en la casa del jefe de todos los peores pecadores? ¿Hizo algo indebido Jesús? No. Pero es la casa del jefe de los pecadores. ¿Y qué? No es el lugar en el que estás, es que estás haciendo. ¿Se entiende? Porque el mandato es sean luz en las tinieblas. Ahora, no vayan a llevarlo al extremo diciendo, pues me voy a un prostíbulo, a un table dance. Ahí yo voy a estar, pero no voy a estar haciendo nada. No, no trates de engañarte a ti mismo. Así como el apóstol Pablo dijo, no vayas al templo de los ídolos. Aunque un ídolo nada es, no vayas al templo de los ídolos. No estés comiendo carne ahí. La puedes comer en cualquier otro lugar, no te preocupes, pero no vayas a comerla ahí. No hay congruencia. No puedes estar celebrando la mesa del Señor y luego vas y celebrar algo que hacen con los demonios. Eso es claro, un cristiano no participa en eso. Pero si en algún lugar hay un brujo ofreciendo un sacrificio y yo llevo a mi niño vestido de Elías a pedir un dulce, ¿dónde está la conexión? No hay conexión. Entonces, mis hermanos débiles en la fe, no estoy pretendiendo convencerlos de que dejen de serlo. Les estoy dando la evidencia para que dejen de condenar al que sí lo hace. El débil en la fe, Pablo es muy claro, le damos la bienvenida. Lo recibimos como hermano en Cristo. Vamos a hacer el sacrificio de nuestra libertad cada que se requiera. Pero tú también tienes que madurar. Tú también tienes que entender que en temas de adiáfora no puedes condenar al que su libertad lo permite hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, cuando el débil está en la fiesta y ve cómo todos bailan y de repente ve a un cristiano y lo condena porque dice, bailar es cosa de la carne, el que debe ser condenado es ese hermano débil, no el que está bailando. ¿Se entiende? Está mancillando el nombre de Cristo cuando hace eso. Y lo peor es que ni tantita vergüenza les da al hermano débil. Y lo publica en las redes sociales. Y se jacta siempre de que él no lo hace, como si fuese superior al que lo hace. Lo sé porque lo viví. Y es un grave error. Y Dios me tuvo mucha paciencia. Y me tomó años entender que mis conclusiones
si contradicen al menos un versículo, mi conclusión está mal. Al momento en que ves que Dios bendice el vino, que Él mismo va a hacer el vino, que Dios va a hacer que su pueblo baile de alegría, ¿cómo te atreves a condenar el vino y el baile como cosas malas en sí mismas? Es absurdo. Si te consideras fiel a Dios, tienes que ser fiel a la Escritura. Y si la Escritura contradice lo que te enseñaron, desecha lo que te enseñaron. Y si dices, es que yo me siento mal, no lo hagas. No lo hagas, punto. Pero cuando alguien lo haga, mira tú, cierra la boca. Tienes que examinar si realmente se está procediendo pecaminosamente. Sería mucho más sencillo si tanto el fuerte como el débil entendieran sus responsabilidades. Porque así como el fuerte se jacta de su libertad y quiere tener su libertinaje a gusto, el débil se jacta de su falsa justicia. Y tanto el uno como el otro pecan gravemente por libertinaje o por legalismo. Ni el débil gobierna y pone las reglas de lo que se puede o no se puede hacer, ni el fuerte gobierna y determina que todos somos libres. Cada uno la parte que le corresponde. Así que si aquí entre nosotros alguien dice, yo jamás voy a bailar y voy a tomar, gloria a Dios, déjalo como algo entre tú y Dios. No hay ningún problema. No te vamos a criticar, no te vamos a obligar. Tú tienes que bailar, ¿qué te pasa? No. Gloria a Dios, mi hermano. Si eso te ayuda a avanzar en santidad, gloria a Dios. No bailes, no te acerques al alcohol de ninguna manera. Glorifica a Dios no condenando al que lo hace. Y si alguien dice que yo lo quiero hacer, yo tengo la libertad para hacerlo, hazlo, pero no hagas tropezar al débil. Usa tu libertad, eres libre para usarlo siempre y cuando no hagas tropezar al débil ni al incrédulo. Entonces sí, el débil puede abstenerse de las cosas que le parece que están mal con toda libertad. El fuerte puede permitirse la libertad que le da Cristo también con toda libertad, pero ninguno de los dos falle a su responsabilidad. El fuerte se debe sacrificar siempre que sea necesario por amor a su prójimo. Y el débil también se va a sacrificar dándole el beneficio de la duda al fuerte. ¿Qué es eso del beneficio de la duda? Si Dios lo permite, lo estudiamos la próxima semana, porque ya vimos los criterios equivocados en ambas partes. Ahora, ya estamos en posibilidad de responder cómo glorifican a Dios estos cristianos en la misma fiesta. Ya tenemos toda la información que necesitamos. Ya sabemos la responsabilidad del fuerte y el criterio equivocado del fuerte. Sabemos la responsabilidad del débil y el criterio equivocado del débil. Lo único que nos resta es llegar a la conclusión. Entonces, ¿qué haces en la fiesta? Si eres fuerte o eres débil. Y ahí entra el concepto del beneficio de la duda. Todo cristiano, en todo juicio que emita contra su hermano en Cristo, primero debe dar el beneficio de la duda. No hay otra. Como cristianos nunca podemos presuponer que nuestro hermano en Cristo es culpable. Siempre el beneficio de la duda. Y si Dios lo permite, lo estudiamos la semana que viene. Por ahora, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Después de considerar los dos criterios equivocados, hermanos, seamos conscientes que entre nosotros siempre va a haber fuertes y siempre va a haber débiles. ¿Me explico? Siempre. Nunca va a llegar el día en que todos somos fuertes o todos somos débiles. Partiendo de la veracidad de la Escritura, dice, el que empezó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. ¿Qué significa? Que empiezas siendo débil en ciertas áreas y Dios te va a ir haciendo madurar y te va a ir haciendo fuerte. ¿Verdad?
Siempre que llega alguien nuevo, va a tener áreas en las que es muy débil. Y conforme pasa el tiempo, va a ir creciendo en fortaleza hasta que experimente la libertad que Cristo nos dio. Y como siempre tenemos gente nueva y gente vieja, siempre va a haber débiles y siempre va a haber fuertes. Por lo tanto, jamás debes bajar la guardia, no importa en qué fuerza o debilidad estés, ¿verdad? El propósito es glorificar a Dios, no divertirte. El propósito es glorificar a Dios en todo lo que hagas. Así que esa es la mentalidad. Vamos a poner en primer lugar Dios y su gloria. Y haciendo eso, buscamos pasarla bien. Nunca encima pasarla bien y quién sabe si glorifiquemos a Dios o no. Seas débil o seas fuerte, ese es el mandamiento. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que vamos a orar. Señor, ayúdenos. Tenemos todos áreas de debilidad y áreas de fortaleza, Señor. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos, Señor, a dejar la mala doctrina que recibimos en algún momento, la mala doctrina que nosotros mismos generamos con nuestras conclusiones y nuestro razonamiento defectuoso. Ayúdanos, Padre, a dejarlo atrás y abrazar lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que sea tu palabra la que gobierne nuestras vidas y no nuestros prejuicios, no nuestras tradiciones, no nuestras percepciones. Ayúdame, Señor, a entender que cada uno de mis hermanos que está aquí, tú lo sostienes. Tú estás siempre al pendiente de su vida. Todo lo que hace o no hace fue permitido por ti, Señor, ya sea que permitiste que hiciera lo equivocado o interviniste para que hiciera lo correcto, pero tú estás en control de su vida. Ayúdame a entender, Señor, que así como controlas todo lo que yo hago, Señor, asegurándote de que crezca en santidad, también lo haces con el resto de mis hermanos. Ayúdame a entender, Señor, cómo puedo proceder a la paz y a la mutua edificación como nos demanda tu palabra. Ayúdame, Señor, a entender cómo piensa el fuerte. Ayúdame a entender cómo piensa el débil, para poder decir como el apóstol Pablo dijo, entre los que están en la ley, como si yo estuviera sujeto a la ley, y entre los que están sin ley, como ellos, aunque dice que no está sin ley, sino sujeto a la ley de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ajustarnos a todos, en todas las situaciones, con tal de ganarlos para ti, Señor, con tal de que escuchen el Evangelio sin barreras, sin prejuicios, con tal, Señor, de que puedan escuchar la verdad, que nos ganemos el derecho a hablar, Señor, y que tú seas glorificado. Ayúdanos, Padre, con sabiduría, con prudencia, para no apresurarnos a emitir juicio contra alguien que está haciendo algo que yo considero mal. Más bien, ayúdame a tener más conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdame a profundizar en tu escritura, a entender y aprender lo que tú has revelado, Señor, para apegarme a lo que tu palabra dice, no a lo que me enseñaron o lo que yo considero correcto. Ayúdanos a ser llamados como en los primeros siglos eran llamados tus hijos, la gente del libro, refiriéndose a la Biblia, Señor. Ayúdanos a que nosotros seamos identificados como ellos, la gente de la Biblia, la gente del libro, la gente que basa su vida en lo que la Biblia dice, en que aquellos que se esfuerzan por interpretar correctamente tu palabra, Señor, por buscar la coherencia en todo lo que leemos, incluyendo lo que hacemos en nuestras acciones y decisiones. Ayúdanos, Señor, a encontrar la unidad, fuertes y débiles, como un solo cuerpo, para que tu nombre sea glorificado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Sí, si hay preguntas. Bien. 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Y al terminar las preguntas hay un aviso importante que tengo que hacerles. Lo vamos a hacer en línea para que todos estén enterados. Después de terminar las preguntas, por favor, quedémonos un momento para poder escucharlo todos.
Dice la primera pregunta, Cristel, buenos días, pastor. Quisiera que me ayude a concluir si tomé la decisión correcta al haber aceptado trabajar en una escuela de inspiración católica. Me dijeron que solo que habrá que llevar alumnos cada viernes a misa y cuidarlos mientras están ahí, además de ir a la peregrinación a la basílica, pero supuestamente es opcional. Les dije que soy cristiana y acepté siempre y cuando no me obliguen a hacer otra cosa que vaya en contra de mis creencias. Sin embargo, tengo un poco de incertidumbre al respecto. Bueno, si estamos hablando de glorificar a Dios, aquí tienes que entender que cuando Pablo dice que no le abramos la puerta, no aceptemos en nuestra casa, ni siquiera comamos con alguien que no tiene el evangelio bíblico, nuestros amigos católicos romanos, su evangelio no es bíblico, su doctrina no es bíblica. Aunque hay muchos puntos en los que podamos estar de acuerdo en cuestión de la escritura, en lo esencial están muy errados. Y cualquier apoyo que tú les des, cualquier aportación, trabajo tuyo, está promoviendo esa mala enseñanza, esa doctrina errónea. Por consecuencia, eres cómplice de sus malas obras. ¿Me explico? Es como si pusieras un ejemplo. Mira, hay una persona que está enseñando pésima doctrina, pero me ofrece trabajo. Y mi trabajo es llevarle gente que lo escuche. ¿Está mal? Claro que está mal. Por supuesto que está mal. Aunque tú no estés creyendo lo que él dice, tú estás llevándolos para que lo escuchen. Eso es ser cómplice. Entonces, ninguno de nosotros debe trabajar en algo que tiene un evangelio diferente, que promueve valores anticristianos. ¿Me explico? Ninguno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser parte de aquello que es contrario a la palabra de Dios. Y nuestros amigos católicos romanos, aunque ellos siempre dicen que hacen el esfuerzo del ecumenismo y que todos nos veamos como un mismo cuerpo y que todos tenemos el mismo Dios, no. Su doctrina es inconsistente con la Escritura en cosas graves, esenciales. Atreverse a afirmar que María nació sin pecado y ascendió al cielo como Jesús y es corredentora con Cristo, eso es blasfemia. Y está en todas las actividades que ellos realizan. La idolatría a María, aunque ellos aseguran que no la idolatran, por definición, partiendo del hebreo y del griego, están cometiendo idolatría con todas esas cosas que hacen para la morena, la Virgen María, como le quieran llamar. Y ningún cristiano debe participar ayudándoles a avanzar. Siguiente, Cristel Navarro. Buenos días, pastor. Quisiera que me ayude a concluir. Esa es la misma, ¿verdad? Siguiente. Natalia Flores. Hola, buenas tardes. Dios los bendiga. Disculpe, tengo una pregunta. Estoy en una relación donde nos llevamos muchos años, pero nadie sabe qué puedo hacer. ¿Ya? Mira, la restricción bíblica es no te unas en yugo desigual, ¿verdad? Si por alguna razón te llevas muchos años con una persona que no sé cuántos años son muchos, yo he conocido personas que se llevan 10 años, 15 años quizás, a lo mucho. A veces es más grande la mujer, a veces es más grande el hombre. No hay ninguna restricción bíblica respecto a la edad. Lo que sí se especifica es que sea en el Señor, ¿verdad? No sea en yugo desigual. Obviamente hay restricciones, ¿verdad? Cuando tú ves a una persona de 40 años que tiene una relación con una niña de 19 años, algo está mal, ¿verdad? Porque la edad mental para nada los va a ayudar a vivir como si fuesen uno solo. No es una restricción bíblica, no dice en ningún momento que eso no se pueda, pero se tiene que examinar con más detalle ese tipo de relaciones, ¿verdad? Donde ves que el nivel de madurez o de conciencia es abismal, ¿verdad? Pero fuera de ahí, oye, tengo 30 y él 40, pues no hay ningún problema bíblico, ¿verdad? Siempre y cuando sea en el Señor. Siguiente, Francesca Caro, buenas tardes, pastor. ¿Cuánto tiempo una persona es débil en la fe? ¿Puede llevar 20 años y ser débil? Mira, la Biblia no nos da un criterio, pero si supuestamente esa persona lleva 20 años conociendo a Cristo, estudiando fielmente la Escritura, esforzándose por crecer en santidad
y me dices que no entiende cosas fundamentales sobre beber alcohol y bailar, eso no es normal. ¿Me explico? No es normal para nada, ¿verdad? ¿Qué ha hecho todo ese tiempo? Ahora, yo entiendo y he conocido personas que dicen, llevo 30 años en el Evangelio, 30 años en doctrina errada, y vivió engañado, se creyó todo lo que le dijeron. Es un grave error. No digo que no sea hijo de Dios, no hay forma de descartarlo por eso. No nos salvamos por la doctrina. El ladrón en la cruz que murió con tu Jesús no conoció nada de doctrina. Nos salvamos por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? No por obras. Pero si una persona es débil durante todo ese tiempo, ha desperdiciado gravemente todo ese tiempo. Entiendo que hay personas que Dios permitió que nos quedáramos en doctrina errada durante años. Yo puedo decir que fui débil 13 años en doctrina errada. Y Dios tuvo a bien sacarme de ahí. Y yo no digo, bueno, ya estoy justificado. No, pésimo de mí. Eso habla muy mal de mí. Yo no culpo a los falsos maestros porque yo tenía la Biblia en mis manos y decidí creerles en lugar de estudiar. Soy responsable de mi pecado. Y Dios tuvo a bien, por su misericordia, iluminarme la mente y darme cuenta de que todo eso estaba mal. Así que sí, un hijo de Dios puede estar engañado muchísimo tiempo, pero de ninguna manera eso sería normal o correcto. Es un grave error dejar pasar tanto tiempo sin avanzar en el entendimiento bíblico y hay que corregirlo. No importa qué edad tengas. Yo he escuchado, es que yo ya estoy viejo. Y dicen algunos, y no quiero ofender a nadie, pero dicen, chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Se entiende? Dicen, yo ya estoy tan viejo que ya no puedo hacer cambios. No, ¿cómo no? ¿A qué edad fue llamado Moisés al servicio? A los 80. ¿Cuántos tienes? A los 80 años Dios le dijo, veis acá a mi pueblo de Egipto. A los 80. Y tuvo que reaprender. Y tuvo que conocer a Dios. No hay límite de edad para hacer los cambios que la Biblia demanda. Así que si llevas 30 años mal, qué triste, ni modo, pero haz el cambio que se requiere. Siguiente, Omar Villanueva. Buenas tardes, pastor. Respecto a estos temas que hemos hablado, también surge en mí la duda en cuanto a los tatuajes. Sé que en el Antiguo Testamento la gente tenía prohibido marcar sus cuerpos, ya que tenía un significado en específico hacerlo, pero en el Nuevo Testamento no hay nada respecto a eso. Los tatuajes están dentro de la diáfora. Muchas veces se cuestiona a la persona con la pregunta de ¿en qué te edifica o cómo glorificas a Dios al hacerlo? Teniendo en cuenta esta pregunta, entonces también se tendría que usar con las personas que toman y bailan, tomando en cuenta que no es pecado. Mira, es correcto. Tatuarse no está prohibido en la Biblia. Sí dice el Antiguo Testamento que no harás marcas en tus cuerpos, que se pueden tener como un tatuaje. Dice, no lo harás en honor a los muertos. Es algo específico. Si alguien se tatúa Juan 3:16, no cae en la categoría que el Antiguo Testamento especifica. Además, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ese mandamiento aplicaba en ese contexto que ya no aplica. Pero al ser un tema de adiáfora, viene exactamente el mismo criterio. No hagas tropezar a nadie con tu tatuaje. Alguna vez, ha pasado muchas veces, pero ya tenía años que no me preguntaban. Se acercan los jóvenes, me quiero hacer un tatuaje. ¿Tú qué opinas? Yo lo que le digo es, bíblicamente no es pecado. Siempre y cuando no hagas tropezar a alguien. ¿Qué es lo que quieres tatuarte? ¿Dónde y por qué? No, pues es que yo quiero poner una cruz y una Biblia y que para mí tiene un significado. Bueno, póntelo en un lugar donde nadie lo vea. Entonces, ¿para qué me lo pongo? Bueno, entonces, ¿por qué te lo quieres poner? Esa es la pregunta. ¿Por qué te lo quieres poner? ¿Porque te gusta o porque quieres glorificar a Dios? No, pues es que se ve bien chido y así. Bueno, primero, en primera instancia, ¿eso puede hacer tropezar al hermano débil? Sí. Sí, lo puede hacer tropezar. En nuestra cultura todavía sigue siendo un problema los tatuajes. Y todavía existen empresas que no contratan a gente tatuada. ¿Por qué? Porque los tatuajes siguen asociados a la delincuencia. ¿Verdad? Entonces, no es pecado un tatuaje, no. Pero puedes hacer tropezar a la gente. Yo les digo, ¿y tú tienes planeado servirle a Dios en un ministerio? Uy, sí. ¿Cómo le vas a hacer cuando se te vea tu tatuaje y estés al frente? ¿Cómo vas a controlar
evitar el tropiezo, no vas a poder. Tú solo obstaculizas la obra que quieres hacer para Dios. ¿Sabes cuál es la reacción de todos hasta ahora? Se enojan. No se lo han puesto. O si se lo pusieron es en un lugar donde nadie sabe. Pero qué curioso, quieren un tatuaje, pero no en un lugar donde no se ve. Quieren que se vea. Ese es el punto. Ahí está la posibilidad de tropiezo y tú vas a tener que tomar la decisión. Es cierto, ponerte un tatuaje no es pecado, pero hacer tropezar a tu hermano sí. Siguiente. Si en una reunión en alguna casa con el fin de platicar y cenar se puede invitar a otros cristianos conscientes acerca de tomar alcohol y que no tienen ningún problema con ello, ¿estaría bien juntarse o es mejor evitarlo? Ahí no llegamos todavía a ese tema, ¿verdad? Nos falta ver la próxima semana la forma correcta de glorificar a Dios y de ahí deducimos qué puede hacer. En esencia, sabes que si tú organizas una fiesta y tú sabes quién va a estar ahí y sabes que no es tropezadero, nadie te puede decir que es pecado, ¿verdad? Nadie te puede decir que eso es pecado. El punto es, ¿qué tanto sabes de las personas que estás invitando? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, si yo y mi esposa pongo música en mi casa y nos ponemos a bailar ella y yo, ¿vamos a hacer tropezar a alguien? No. No, pero si me grabo y lo subo a mi red de Facebook, ahí sí. ¿Por qué? Porque lo puede ver cualquier persona que yo tenga en mis redes sociales. Y no voy a poder controlar quién lo ve y quién no lo ve, ¿verdad? Entonces, hay que tener prudencia y sabiduría. Vas a hacer algo que no es pecado en sí mismo. Si yo me pongo a bailar con mi esposa en mi casa, no hay ningún problema. No estoy haciendo nada indebido y tengo la libertad de bailar lo que quiera con mi esposa, ¿verdad? Reggaetón si yo quiero y no hay problema. Por el momento en que lo grabo y lo publico, yo ya no estoy siendo sabio. Ya estoy en un grave riesgo de provocar tropiezos y mancillar el nombre de Cristo. Por eso se tiene que analizar con más detalle este tipo de eventos para poder saber cómo proceder. Siguiente, Rosa Ramírez, buenas tardes, ¿podría explicar qué es adiáfora? Adiáfora es todo aquello que la Biblia no ordena ni prohíbe. Adiáfora viene del griego que se traduce como indistinto o indiferente. Todo aquello que la Biblia no ordena y no prohíbe es cuestión de conciencia, ahí hay libertad. Siempre y cuando no hagas tropezar al hermano débil. Siguiente, Solórzano Blanca pregunta, ¿el débil en la fe se le puede atribuir a los incrédulos también? Pregunto porque mi esposo es incrédulo. Dios me convirtió cuando estaba ya casada. Entonces, cuando tomé un poco de vino, cuando salimos en el restaurante, mi esposo automáticamente me dijo, ¿no que eres cristiana y tomas alcohol? Estás dando mal ejemplo a los niños y los borrachos toman. Yo le expliqué, pero aún así cree que estoy mal y opté por no tomar ni un trago por causa de él. Hice bien, mi esposo ni siquiera le interesa a Dios y no se congrega tampoco. Bueno, esto lo vimos hace como 3 semanas. El apóstol Pablo dice que no hagamos tropezar ni a judíos, ni a no judíos, ni a la iglesia de Dios. Es los que tienen algún conocimiento de Dios, los incrédulos y los cristianos. A nadie debes hacer tropezar. Si el incrédulo tropieza por lo que haces, el mandato es no lo hagas. Y si a ti te gusta beber alcohol y tu esposo no, y vives con él siempre, pues lo siento, tendrás que limitar tu libertad. A menos que con el tiempo tú aproveches para de a poco ir enseñándole a tu esposo de qué se trata el cristianismo, ¿verdad? No discutiendo en el sentido de querer, no, tú estás mal, tú ni sabes de la Biblia, tú no me puedes juzgar a mí. No, eso sí está mal. Pero que tú le enseñaras, mira, la Biblia dice que Dios bendice el vino y que Dios mismo va a hacer vino añejo y selecto para su pueblo cuando Él regrese. Y Él va a preguntarse, pero pues no se supone que tomar vino es pecado. Y ahí te dices, no, lo que la Biblia prohíbe es embriagarse. Y si Dios lo permite, Él va a avanzar de ahí. Va a decir, ya entendí, porque es por medio de la palabra que le muestras que Él está equivocado. No fuiste a decirle, tú estás mal. No, no, no. Tú le das la información y ves si Dios le concede entender. Y si le das la información y Él entiende, entonces ya no vas a tener problemas en ese tema. Pero sí con todos los que te vean. Entonces, no vamos a poder estar
100% seguros o libres de usar tu libertad. Siempre debes de tener este punto de prudencia y sabiduría de examinar en el lugar en el que te encuentras. Bueno, se acabó el tiempo, ¿verdad? Ok, quedaron aquí 2 preguntas todavía pendientes. Si Dios quiere, entonces la próxima semana tendrán oportunidad de volver a preguntar. Antes de terminar la transmisión, quiero dar este aviso. El próximo mes es nuestro campamento. Ha habido personas que ya se registraron y han estado abonando, pero nosotros tenemos un compromiso formal y legal con el lugar donde vamos a ir de liquidar todo antes del campamento, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, tenemos la primera quincena de julio para liquidar todo. Por lo tanto, como ya estamos prácticamente a mediados de junio, ya hay que cerrar este tema, ¿verdad? Entonces, necesitamos hacer un censo final de los que van a estar. Yo sé que algunos se apuntaron, algunos están indecisos, algunos piensan que sí, pero no se han apuntado. Bueno, necesitamos decidirlo ya. Entonces, todos aquellos que están dispuestos a ir al campamento y no se han anotado, necesitamos que hoy se anoten. Necesitamos hacer una lista de todos los que somos y poder ver si vamos a cumplir con lo que nos comprometimos. ¿Se acuerdan que en el mes de febrero preguntamos aquí, si queremos ir? La gran mayoría dijo que sí. Bueno, pues ahora es el momento. Ya hay que anotarnos, necesitamos hacer la lista oficial de todos los que vamos a ir. Sabemos que tenemos cupo limitado, entonces tenemos que asegurarnos que ya se haga. Ahora, escuchamos, llegó a mí un rumor de que Árbol Plantado, de alguna manera ellos llegaron a esa conclusión, no sé quién lo dijo, ni cómo llegaron a esa conclusión, pero se estuvo corriendo la voz de que se le está dando preferencia a los foráneos, como si hubiese alguien de aquí, de la congregación, que quiere asistir y un foráneo también, como si le dijéramos el de aquí, no, tú no, el foráneo sí. Bueno, eso es falso, ¿verdad? Totalmente falso. Jamás en toda la historia de Árbol Plantado hemos hecho preferencia por nadie, ni por el anciano, ni por nadie. Nadie tiene preferencia, todos somos iguales. Entonces, los lugares se lo lleva el que se apunte primero, ¿verdad? Y que pague, ¿verdad? Porque de nada sirve estar apuntado si no se paga el costo. Entonces es quien separe el lugar primero es el que se lo queda, indistinto si es foráneo o si es local. De ninguna manera nosotros hacemos distinción de personas, además eso sería pecado. Entonces, si hay algún foráneo que nos sigue en las redes sociales y está interesado, escríbenos para apuntarte. Si estás aquí y te quieres inscribir, escríbete. Tenemos lugares limitados por la ubicación, ¿verdad? Por nosotros fuera llevamos a todos. Hay lugares limitados, entonces, por favor, necesitamos que ya nos definas. Si te apuntas es porque estás comprometido a ir, se va a pagar lo que corresponde y poder nosotros ya poder cerrar este tema y poder cumplir con nuestro compromiso con la institución donde nos comprometimos y no meternos en conflictos legales por incumplimiento. ¿Se entiende? Entonces, seas miembro, seas congregante, apúntalos. No es necesario que estén todos los que se van a apuntar. Que uno vaya y diga, fulano, mengano, sutano, mi hijo y este y todo, y que se pueda hacer la lista. ¿Ok? ¿Con quién se acercan? ¿Dónde están? ¿Te pones de pie, por favor, Emanuel? Con él se acercan, por favor. Ahí va a estar haciendo la lista. Necesitamos, como ya tenemos muy poco tiempo, hoy tener la lista completa para ya poder planear el resto de lo que falta para el campamento. ¿Ok? Es todo. Entonces, despedimos la transmisión. Como quiera, seguimos ahorita con unos avisos locales. Despedimos la transmisión. ¿Hay un aviso en línea? Perdón. Exactamente. El siguiente domingo es el tercer domingo de junio, ¿verdad? El Día del Padre. Y será aquí, porque yo dije que el siguiente domingo continuamos, pero no es cierto. No me acordaba, el siguiente domingo es el Día del Padre. Vamos a hacer un estudio relativo al Día del Padre. Entonces retomamos este tema de este domingo al otro. El próximo domingo será de traje, como con el Día de las Mamás. Traemos comida para compartir. Vamos a pedirles que todos traigamos termo, que por cierto ahorita viene heladita aquí, para disminuir
basura, les pedimos a todos, eso es lo que ya hacíamos en el árbol plantado y de repente lo dejamos de hacer. Para poder contribuir a generar menos basura, les pedimos a todos que se traigan su termo. Aparte, así se conserva más fría la bebida, ¿verdad? Entonces, para buscar bajar nuestros niveles de basura y a poner la parte que nos corresponde de cuidar el ambiente, que también es una responsabilidad bíblica, por favor, todos, cuando sea de traje, vamos a traerlo nuestro termo. Los platos no, porque lo que buscamos es que como es de traje, la comida se revuelve y no sabes qué te toca. Pablo nos dice en la escritura que no podemos menospreciar la comida de ninguno cuando venimos a compartir. Entonces, por eso aquí hay charolas cerradas. De manera que no puedes saber lo que te toca. No vas a poder decir, ay, sí, este sí quiero porque es Kentucky Fried Chicken y no quiero los tamales o no sé, ¿verdad? No vas a tener la oportunidad de verlo. Se va a distribuir de forma aleatoria. Lo que te toca es lo que el Señor te mandó y ya está predestinado desde antes del principio de la creación. Y es imposible, si no ves la comida, es imposible que la menosprecies. Entonces, así nos aseguramos de cumplir el mandato bíblico de no menospreciar la comida de nadie. Entonces, si te traes tu termo, ahí bajamos nuestra basura y en la parte de la comida, pues eso lo vamos a seguir teniendo como algo cerrado para poder asegurarnos de no cometer el error que la Biblia nos pide no cometamos. Ahora sí, ¿verdad? ¿Es todo? Bien, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, retomamos el tema dentro de 2 semanas. Pero los que estamos aquí, hay personas que nos visitan por primera vez.